A todos los hermanos en la fe, amigos y personas que visitan este canal, bienvenidos y paz a vosotros. La lección de hoy está enfocada en aprender las 10 razones por las cuales existen diferentes evangelios dentro del mundo cristiano. Esta idea de diferentes evangelios no es algo nuevo, ya que encontramos en la Sagrada Escritura, en la carta que escribiera Pablo a la iglesia de Galacia, en su capítulo 1, en el libro de los Gálatas, diciéndoles que está sorprendido de cómo es que esta iglesia de Galacia ha cambiado rápidamente de doctrina. Una doctrina que no enseñó el maestro, una doctrina que no enseñó Pablo y que sin embargo se ha introducido al seno de la iglesia. Pablo también les advierte que si llegara otra persona y les enseñara un evangelio el cual él no les enseñó, que esa persona sea anatema, es decir, que sea maldita. También les advierte que si un ángel descendiera del cielo trayendo un evangelio diferente al que se ha enseñado ya, que también este ángel sea maldito. Estoy más que seguro que después que estudiemos estas 10 razones por las cuales el mundo cristiano hoy por hoy tiene diferentes doctrinas, vas a tener otra perspectiva completamente diferente de cómo se fueron introduciendo estas doctrinas, por qué causa, y analizar si en realidad la religión que estás practicando, la religión cristiana, sea cual sea, se ajusta a la doctrina que enseñó el maestro. Si estás listo, comencemos. Pues bien, antes de entrar a este tema de lleno, quisiera recordar a toda la audiencia que es importante y necesario viajar en el tiempo para echarle un vistazo a las diferentes iglesias que se fundaron desde hace mucho tiempo atrás, comenzando, como ustedes lo ven aquí en pantalla, en el año 325 después de Cristo, cuando el emperador Constantino unifica al imperio y lo declara como un imperio cristiano. La historia nos presenta, por supuesto, a este emperador Constantino haciendo movimientos políticos más que religiosos para que así, la gente que era cristiana y la gente que no era cristiana de alguna manera encontraran esa unificación. Y resulta que la historia nos presenta a este emperador Constantino y los obispos de aquel entonces que lo siguieron terminaron paganizando a la iglesia. Más adelante, aproximadamente en el siglo VI, surge una división y una ruptura de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ahora, hago el énfasis, ya que cuando llegamos al siglo VI, hay dos obispos o dos papas que son cabezas de la Iglesia, uno del lado occidente, con su sede en Italia, el otro en el lado oriente, con su sede en Constantinopla, y ambos están peleando el poder para ver quién tiene ese poder absoluto del imperio. Recuerden ustedes que en el pasado el Papa era la máxima autoridad y tenía mucho más poder que el mismo emperador y después más adelante los reyes de toda Europa. Así es que aquí se estaban jugando intereses religiosos, políticos y por supuesto económicos. Más adelante, más de 1000 años adelante, va a surgir también otro personaje llamado Martín Lutero, que fue uno de los padres del protestantismo y que era parte del clero de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en aquellos días. Así que ustedes pueden ver aquí en pantalla el nombre de la iglesia, el nombre del fundador y en qué año aproximadamente fue fundada su iglesia. Y esta no es una lista completa, por supuesto, existen cientos, si no es que miles de más iglesias cristianas. Y el común denominador de todas estas iglesias es que todas y cada una de ellas no mantiene una doctrina uniforme. Cada quien mantiene una doctrina diferente a la otra, y el propósito de este estudio es analizar las 10 causas y razones del por qué se dio ese fenómeno en el pasado y se sigue dando hoy en día.
La pereza es uno de esos defectos que nos afecta, no solamente en el ámbito religioso, sino también en el ámbito familiar y también laboral. Hablando de la pereza, a la hora de estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta que algunos maestros no estudian y suponen que lo que piensan es la verdad y el mensaje que la Biblia debe de decir. Es decir, su conocimiento es bastante pobre. Vamos a analizar lo que dice el sabio Salomón hablando de la pereza. Y el primer texto que voy a citar y que está aquí en pantalla es Proverbios capítulo 13, verso 4, que dice de la siguiente manera: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Cuando una persona es perezosa, bueno, se espera hacer todas las cosas para el día de mañana. Siempre planifica, siempre quiere, pero nunca logra nada a causa de la pereza. El segundo texto que vamos a analizar es el que se encuentra precisamente en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16, que dice lo siguiente: y tener por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Verso 16, que es el importante: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Aquí hay un dato muy importante y crítico. Dice el verso 16, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Si nosotros vivimos dentro de la pereza, pues tendremos poco tiempo para analizar y estudiar la palabra de Dios, lo cual será contraproducente a la hora de entender el mensaje divino. Vamos a leer el capítulo 4 del profeta Oseas, versículo 1, que dice de la siguiente manera: oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor pleitea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Cuando una persona es perezosa, y sobre todo hablando de maestros, de predicadores, de enseñadores, de pastores, y no se toman el tiempo para estudiar la palabra de Dios y lo hacen con una disciplina, la cual se necesita para estudiar el mensaje divino, pues simple y sencillamente tendrán un conocimiento pobre. Los prejuicios personales hacen bastante daño en la vida de todos y cada uno de nosotros, pero más a la hora de escudriñar las Sagradas Escrituras. Cualquier maestro religioso o cualquier persona que estudia la palabra de Dios sostiene a veces una doctrina porque así le han enseñado y se cierran completamente. Uno de estos casos en la Biblia es lo que declara el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 20, que vamos a leer. Y esta es una plática que el maestro tenía con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana declara en el versículo 20 lo siguiente, y dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. La mujer a toda costa estaba convencida que la tradición que le habían enseñado sus padres o sus maestros religiosos era la correcta y no estaba abierta a escuchar algo nuevo. También podemos analizar el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, del 1 al 7, hablando de prejuicios personales, y la palabra de Dios declara lo siguiente: y se juntaron a él fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, dice el verso 2, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con sus manos comunes, es a decir, no lavadas, los condenaban.
Verso 3. Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como las levaduras de los vasos de beber, de los jarros y de los vasos de metal y de los lechos. Verso 5. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos sin lavar? El maestro les responde en el versículo 6 y les dice: y él respondiendo les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Verso 7. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El orgullo es algo que indudablemente se va a oponer a la hora de estudiar la palabra de Dios, y algunos maestros no cambian su opinión o no tienen una mentalidad abierta por causa del orgullo. Algunos no admiten que están equivocados y son inabordables, no se les puede hablar, ya que el orgullo hace que se cierren. El apóstol Pedro, hablando sobre este tema, declara en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 17 al 19, lo siguiente, hablando de este tipo de enseñadores religiosos. Estos son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino de viento, para los cuales está guardada eternalmente la oscuridad de las tinieblas. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad o de orgullo, ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que conversan en error. Verso 19. Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Pablo también habla un poco de este tema, y hablando a los romanos, en su capítulo 12, versículo 16, dice lo siguiente: unánimes entre vosotros, no altivos, más acomodándoos a los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí Pablo, hace alusión a las palabras que encontramos en el libro de los Proverbios, capítulo 3, donde dice el del verso 5 en adelante: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, dice el verso 7, teme al Señor y apártate del mal. Algunos enseñadores también padecen de un prejuicio emocional. ¿Qué quiere decir esto? Simple y sencillamente, algunos educadores religiosos tienen tal amor por un maestro que no creen que su mentor pudiera posiblemente estar equivocado. Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, en su capítulo 1, verso 10 en adelante, declara lo siguiente: todavía, hermanos, os ruego por el nombre del Señor nuestro Jesús el Cristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, antes seáis perfectos, unidos en un mismo entendimiento y en un mismo parecer. Verso 11. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo,
pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. El verso o los versos adelante, Pablo les hace una pregunta y les dice, ¿es acaso o está acaso Cristo dividido? Es decir, ¿le tienen tanto más amor a sus maestros que al mismo Jesucristo? Es por eso que cuando nosotros hablamos de un prejuicio emocional, tenemos que tener bastante cuidado de no tener tanto amor por nuestros maestros para pensar que no se pueden equivocar. Los intereses creados o el amor al dinero han sido una de las mayores debilidades dentro de los muchos movimientos cristianos. Pablo, hablando a Tito, en el capítulo 1, verso 10 y verso 11 nos dice lo siguiente: porque hay muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por ganancia deshonesta. El mismo Pablo, hablando a Timoteo, en su primera carta a Timoteo capítulo 6, verso 3 al verso 5, también declara lo siguiente: el que enseña otra cosa y no se allega a las sanas palabras del Señor nuestro Jesús el Cristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. Verso 5. Porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por fuente de ganancia, apártate de los tales. El apóstol Pedro también tiene algo que decir al respecto de las ganancias y de los intereses creados, y simple y sencillamente de esos maestros que enseñan y se les paga por enseñar una doctrina que no enseñó el maestro. Pedro en su capítulo 2, segunda de Pedro 2, verso 1 al verso 3, nos dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente sectas de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Verso 2. Y muchos seguirán sus perdiciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Otra de las razones por las cuales se pervierte el Evangelio es por la deshonestidad que existe en los predicadores, ya que a veces enseñan mentiras pretendiendo ser verdades. Y esto no es nuevo. El profeta Isaías, en su capítulo 30, verso 9 y 10, nos recuerda que en el pasado también hubo gente a la cual no le gustaba escuchar lo recto, y le pedían a los hombres del ayer que enseñaban la palabra de Dios que les enseñaran una doctrina no tan honesta. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 30, verso 9 al 10, y esto dice el texto: que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Señor, que dicen a los que ven, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad errores. Aquí a veces puede entrar un poquito, tal vez, de
los intereses también y la conformidad a los predicadores, ya que bueno, con el afán de mantener a la congregación contenta, bueno, pues son un poco deshonestos y no quieren hablar de la verdad. Otra parte de la Sagrada Escritura que nos habla sobre la deshonestidad de los predicadores es lo que dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1, que dice lo siguiente: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Pablo, nuevamente hablándole a la iglesia de Corinto en su capítulo 11, segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13 al verso 15, como lo ven ustedes aquí en pantalla, dice esto: porque estos falsos apóstoles son obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Verso 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Algunos predicadores tienen una lógica defectuosa, no razonan correctamente y pueden no comprender de una manera completa la palabra de Dios, ya que bueno, llegan a sus conclusiones sin tener todos los datos necesarios para llegar a un razonamiento lógico. Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 15 y 16, que ya citamos anteriormente, nos dice que, hay un personaje que es Pablo, quien escribe algunas cosas difíciles de comprender, y el versículo 16 nos dice que los indoctos e inconstantes tuercen, es decir, no hay un conocimiento pleno y una lógica razonable a la hora de escudriñar la Sagrada Escritura, y bueno, se llega así a una lógica defectuosa. También Pablo, hablando a Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 6, verso 20, le recomienda lo siguiente y le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La falta de estudio y minuciosidad hace que algunos predicadores no exploren completamente un tema antes de formarse una doctrina en su mente. Hay una gran diferencia entre una verdad y toda la verdad. El Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 40 al 44, nos da un ejemplo de esta falta de estudio. La Sagrada Escritura dice de la siguiente manera: entonces algunos de la multitud, oyendo ese dicho, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Algunos emperos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Betlehem, de donde era David, vendrá el Cristo? Verso 43. Así que había disensión entre la gente acerca de él. Verso 44. Y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno echó sobre él manos. Esta es una clara declaración de que la gente no estaba convencida de quién era Jesucristo por su falta de estudio acerca de las Sagradas Escrituras. Vemos otro ejemplo que captura uno de los evangelios, que es Mateo, y en su capítulo 22, del verso 23 al versículo 29, nos dice lo siguiente: aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y despertará simiente a su hermano. Fueron pues
entre nosotros 7 hermanos. Y el primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación, dejó su mujer a su hermano. Verso 26. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta los 7. Y después de todos murió también la mujer. Verso 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Verso 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Veamos el tercer versículo que nos habla de la falta de estudio. Y este se encuentra en Isaías capítulo 28, versículo 10. Y el profeta Isaías nos brinda una recomendación muy importante, no solamente para todo predicador, sino para todos aquellos que buscamos a Dios. El verso dice de la siguiente manera: porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento sobre mandamiento, renglón tras renglón, renglón tras renglón, un poquito de allí, otro poquito de allá. En otras palabras, hay que estudiar y hay que ser muy minuciosos a la hora de leer la palabra de Dios. Otra de las razones por las cuales se dan diferentes doctrinas en el cristianismo es porque algunos feligreses le faltan el respeto a la autoridad eclesiástica y prefieren la opinión de algún profesor de una universidad o tal vez de un concilio de iglesias o de un ministerio para dar por bueno y certificado que la información que se les está dando es una información aceptable. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, 16, le recomienda lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, sé diligente en esto, porque si así lo hicieres, a ti mismo te salvarás y a los que te oyen. En otras palabras, un ministro, un predicador, un pastor, tiene la responsabilidad moral, la responsabilidad religiosa de enseñar una doctrina saludable a todos aquellos que lo escuchan. Y a veces a la gente, como leímos anteriormente, a la gente le gusta escuchar a veces mentiras antes que verdades. Pablo, también hablando a los hebreos, en su capítulo 13, versículo 17, les dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Algunos ministros, como alguna gente, escogen sus creencias a la hora de escudriñar la palabra de Dios y tienen ciertos filtros para, escoger lo que les conviene de lo que no les conviene. Algunos otros predicadores tienen por costumbre no hablar de ciertos temas para no causar una controversia dentro de las iglesias, o simple y sencillamente porque tienen miedo que al hablar la verdad, pues algunos de los congregantes se van a ir de ese lugar y van a afectar la asistencia y posiblemente al resto de los feligreses. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo en su segunda carta, que es segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3 y 4, dice lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Verso 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Los predicadores hablarán
todo tipo de historias, anécdotas personales, cuentos, fábulas, chistes y demás, pensando que con este tipo de predicaciones se llenará ese vacío y ese mensaje que espera todo feligrés a la hora de asistir a alguna iglesia. También Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, en su segunda carta, capítulo 2, verso 9 y verso 10, declara lo siguiente: aquel inicuo, el cual vendrá por operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Aquí Pablo nos habla del anticristo, del falso profeta. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad, obrando en los que perecen, por cuanto no recibieron la caridad de la verdad para ser salvos. Cuando nosotros nos engañamos y no queremos ver la verdad doctrinal, pues simple y sencillamente caeremos en esta categoría donde nosotros mismos nos estaremos echando la soga al cuello. Pues bien, hemos llegado a la finalización de este video y hemos estudiado acerca de las 10 razones por las cuales el verdadero evangelio se ha corrompido a través de estos últimos 2000 años en la historia del cristianismo. Hay que recordar las palabras del maestro que capturó uno de los evangelios, el cual es Juan. Y Juan capítulo 5, 39 nos recuerda las siguientes palabras: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas palabras que pronunció el maestro deben de ser el motor que mueve nuestra fe, y que así podamos estudiar, verificar, comparar el mensaje que se nos da acerca del evangelio y asegurarnos que lo que se nos enseña se alinea perfectamente con el mensaje que enseñó el maestro. Como siempre, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendiga a ti y a los tuyos donde quiera que te encuentres. Shalom, shalom.